Muy buenos días, niños. Bienvenidos al lunes 10 de agosto, donde reanudamos nuestras clases en línea. Creo que todos estamos muy contentos de haber hecho una pausa en nuestra rutina y haber tenido un tiempo de descanso, de meditación, de compartir con familia o con amigos de forma virtual. Y creo que todos nos incorporamos este día con mucho ánimo de hacer las cosas muy bien. Les invito también a que agradezcamos a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido, porque ha cuidado de nuestra vida, ha preservado nuestra salud y nos permite incorporarnos para continuar con nuestro año escolar. Este día quiero compartir con ustedes una imagen que encontré donde nos invita a practicar 10 hábitos o 10 actitudes que nos llevan a ser una gran persona. Y si usted las puede leer, creo que aprecia que son actitudes que no se aplican exclusivamente al área académica, puede ser en cualquier ámbito en el que nos desenvolvemos. Por ejemplo, la puntualidad. A veces hasta para la diversión es necesario ser puntual. Por ejemplo, si yo voy a ir al cine y llego tarde, me voy a perder el inicio de la película o me voy a perder los avances de las películas que vienen. Así que, por ejemplo, a la hora de divertirme también tengo que ser puntual. Ya no se diga en un trabajo o a la hora de mis clases, debo ser siempre puntual. Dar las gracias y sonreír. No me cuesta nada una sonrisa hacia una persona o dar las gracias por lo que hagan por mí, por mínimo que sea. Si alguien hace algo para mí o por mí, es necesario dar las gracias. Esforzarme en todo lo que hago, ya sea colaborar en casa, ayudar a mi hermanito con su tarea o en mis propias tareas, siempre es necesario esforzarme para obtener un excelente resultado. Dejar que otras personas me enseñen. Todos tenemos algo bueno que transmitir, pero es necesario tener una actitud positiva y ser muy receptivos para aprender de otras personas. Ayudar a los demás. Eso me permite, en primer lugar, crecer a mí como persona. Y, obviamente, al ayudar, estoy beneficiando a alguien más. Tener pasión, es decir, preferir algo por sobre todas las demás cosas. Yo tengo pasión por la lectura, tengo pasión por el fútbol, tengo pasión por la música. Cualquier cosa que usted prefiera sobre las demás, esa es la pasión. Y es necesario hacerlo de la mejor manera y más aún disfrutarlo. Aprender de mis errores. Trabajar para que mis errores sean un aprendizaje. Yo hice algo incorrecto. ¿A qué me llevó esa actitud incorrecta? En el futuro no lo vuelvo a hacer. O en el futuro sé cómo actuar ante cualquier situación. Entonces, un error que me deje un aprendizaje. Veámoslo de esa manera. Y el último, decir siempre por favor. Eso demuestra mucho mi educación. Dar las gracias, decir por favor. Le podemos incluir también por acá saludar. El saludo es muy importante. Es algo que en el colegio lo inculcamos y lo practicamos a diario, ¿verdad? A cualquier persona que nos encontremos es necesario saludar. ¿Qué mejor manera de empezar el día saludando
sonriendo, dando las gracias y pidiendo las cosas por favor. Así que por favor, les pido que comencemos con el desarrollo de los contenidos y desde ya le deseo un excelente día, una excelente semana. Aproveche cada una de sus clases, pregunte a los maestros, siempre estamos pendientes de sus comentarios, de sus preguntas en el chat. Yo le invito a que lo haga. Y si tiene evaluaciones esta semana, le deseo lo mejor. Yo sé que usted ha estudiado con mucha pasión, así que sus resultados van a ser excelentes. Comenzamos con el contenido de este día. El día de ahora nos corresponde estudiar algunos aspectos importantes en el teatro de Tirso de Molina y Calderón de la Barca. Recordemos que estamos estudiando el siglo XVII, el barroco, y el día de hoy vamos a estudiar un poco sobre el teatro. Desde la antigüedad, el teatro es una de las formas literarias utilizadas para transmitir diferentes historias. En este género se utiliza el diálogo mezclando la narración y la representación, la palabra y el espectáculo. En el siglo XVII, el teatro se consolidó gracias a Lope de Vega en un primer momento, que estableció ciertas pautas o ciertas fórmulas teatrales que otros dramaturgos posteriores a él siguieron implementando, como es el caso de Tirso de Molina y Calderón de la Barca. Todo esto permite que en el siglo XVII el teatro sea el género literario que más sobresale dentro de la literatura. El teatro del siglo XVII incluyó aspectos muy relevantes y muy diferentes a cómo se había concebido el teatro anteriormente. Por ejemplo, incluyó gran cantidad de elementos como vestuario, música, el entremés, y se llevó a cabo en lugares comunes para toda la población. Esos serían los corrales de comedias. Ya vamos a ver una imagen para apreciar cómo se distribuían dentro de ellos todos los asistentes, tomando en cuenta las diferencias de clases sociales. Pero, aunque fueran de diferentes estratos, tenían un lugar común para poder ver las representaciones, un aspecto que en el teatro anterior no se había dado. De hecho, el teatro clásico, por ejemplo, en su mayoría estaba reservado para la gente culta, para los nobles, no así para las personas de clase baja. Sin embargo, con todos los cambios que Lope de Vega introduce al teatro, en el siglo XVII se logra captar un mayor número de asistentes, de personas del vulgo. ¿Por qué razón? Porque las temáticas habían cambiado y las personas se veían identificadas en las representaciones teatrales. Entonces, cada vez más el teatro se popularizó, cada vez más contaba con público, nuevo público, hasta el punto de que al teatro del siglo XVII se le ha llegado a considerar como un espectáculo nacional. Quiere decir un entretenimiento
para todas las personas sin distinción de clase o estrato social. Las funciones o la cartelera se daba a conocer a través de los pregoneros. No sé si ustedes saben que los pregoneros eran las personas que se dedicaban como a dar noticias o a dar avisos importantes en los lugares o en los pueblos. Iban caminando en las plazas, en las calles e iban gritando las noticias o los avisos, pero gritaban de una forma agradable, si eso es posible. Me refiero a que no se escuchaban de una forma ofensiva o que dañaba a quien nos escuchara, sino que eran personas que se dedicaban a ese oficio, si le podemos llamar así, de dar las noticias, los avisos de forma verbal, gritando. No sé si en alguna película de época han tenido la oportunidad de ver a un pregonero, que son estos que van dando noticias o avisos de forma verbal, entre paréntesis, gritando, en pueblos o plazas. Entonces, de esa forma, en un primer momento, en el siglo XVII, se daba a conocer qué obras dramáticas se iban a representar para que las personas pudieran asistir. Aquí tenemos un ejemplo de un corral de comedia en el siglo XVII y usted puede ver que con un color muy llamativo le he marcado los lugares destinados a cada clase social. En un primer momento, en su forma más arcaica, digamos, los corrales de comedias comenzaron a llevarse a cabo al interior de las casas, en los patios, y ahí se construía una especie de tablado para que fuera el escenario, y ahí asistían las personas a ver las dramatizaciones. Con el pasar del tiempo, se comenzaron a construir ya lugares específicos o destinados para las representaciones y se les llamó corrales de comedia. Y entonces tenemos que, a pesar de que en el siglo XVII el teatro era un espectáculo para todas las personas, sin excepción, siempre iban a estar divididas o se iban a ubicar en diferentes espacios según la clase social a la que pertenecían. Y podemos ver en los aposentos, que serían la parte superior, se ubicaba el rey, la nobleza o las personas más importantes, digamos, y apreciaban las representaciones desde los balcones. Serían en los aposentos. Abajo tenemos los desvanes, que si usted puede apreciar en la imagen, está abajo de un techo, de un tejado, y ahí se ubicaban los clérigos y otros nobles que eran de menor categoría, no tanto como los que se ubicaban en los aposentos, pero siempre seguían siendo personas importantes que no podían mezclarse con todo el pueblo, entonces se ubicaban en los desvanes. En la cazuela, frente al escenario, digamos, se ubicaban las mujeres. Ahí había un espacio, una especie de banquetas para que ellas pudieran sentarse y apreciar la obra que se estaba llevando a cabo en el escenario, y atrás de ellas
Atrás de la cazuela, de pie, estaban los hombres. Ellos se ubicaban en el patio. ¿Por qué razón los hombres estaban hasta atrás y estaban de pie? Porque muchas veces ellos no llegaban precisamente a ver las representaciones, sino que llegaban a buscar alguna pelea de espadas, alguna riña, y eso era muy popular. Recuerden en el periodo de tiempo en que ellos estaban, eso era muy común. Los hombres discutían o peleaban por cualquier cosa y a veces eso terminaba en un enfrentamiento de espadas. Así que en ese lugar, en el patio, siempre había un alguacil para estar vigilando o estar controlando y que las situaciones con los hombres o los mosqueteros que también asistían no se salieran de control. Y este corral de comedias es la primera forma de un teatro, ya como lo conocemos nosotros en la actualidad. Si usted se fija, si puede apreciar la imagen, la estructura es casi la misma. Creo que todos en alguna ocasión han asistido al teatro y se ha dado cuenta que siempre está los aposentos, por ejemplo, siempre hay ubicaciones en la parte superior. Por supuesto que en la actualidad cada quien se sienta donde quiere, ¿verdad? Esas son de las cosas que ya no se mantienen, sino que el teatro ahora eh, puede ir cualquier persona y sentarse donde sea. Desconozco sinceramente si varía en algo la ubicación en el precio de las entradas, no lo creo, porque ahora es algo igual, ¿verdad? Para todos, pero sí la estructura, la forma sigue siendo muy parecida a la del siglo XVII. Además de Lope de Vega, otros dos dramaturgos fundamentales para que el teatro del siglo XVII se popularizara son Tirso de Molina y Pedro Calderón de la Barca. Tirso de Molina se presume que fue un hijo ilegítimo de don Pedro Telles Girón, conocido como el Duque de Osuna. Tirso de Molina estudió humanidades en la Universidad de Alcalá de Henares e ingresó como novicio en el convento de la Orden de la Merced. Él supo armonizar a la perfección su condición de fraile y de escritor de comedias, de las que llegó a escribir cerca de 400, según él lo declaró en una confesión escrita que dejó. Lastimosamente, solo se han conservado alrededor de 60 de sus obras. Dentro de la historia de la comedia española, Tirso de Molina constituye uno de los personajes más importantes. Siempre se mostró orgulloso de su talento literario y defendió con ahínco la comedia nueva que Lope de Vega había creado frente a los ataques de los moralistas y de los que defendían el teatro clásico. En la opinión de Tirso de Molina, la comedia se configura como un espectáculo total y globalizador, capaz de atraer a todos los espectadores de todos los estratos sociales a los corrales de comedia. En su faceta literaria, Tirso de Molina se ubica estilísticamente en el conceptismo.
en el año de 1625 fue denunciado por sus competidores literarios ante el Consejo de Castilla a causa de la presunta corrupción moral que transmitía en sus escritos. La Junta de Reformación de Costumbres le prohibió escribir. Sin embargo, el fraile continuó ejerciendo como literario, pero en secreto. Calderón de la Barca fue educado en un colegio jesuita en Madrid y estudió en la Universidad de Alcalá y también en la Universidad de Salamanca. Pero en 1620 abandonó los estudios religiosos y 3 años más tarde se dio a conocer como dramaturgo. Su primera obra fue Amor, Honor y Poder. Desde 1625 proveyó a la corte de un extenso repertorio dramático en el que figuran sus mejores obras. Esto le permitió un sólido prestigio en el Palacio Real, tanto así que fue nombrado Caballero de la Orden de Santiago por el rey y más tarde, en 1663, el rey lo designó capellán de honor. En cuanto a su lenguaje, se puede considerar que es la culminación teatral del culteranismo, aquel que cultivó Góngora, imagino que lo recuerdan. Su riqueza expresiva y sus complejas metáforas provienen de un cierto conceptismo intelectual acorde con el temperamento meditabundo propio de sus personajes de ficción. Las características más importantes del teatro de Tirso de Molina son las que le presento a continuación. Por ejemplo, acentuó la libertad de tiempo y espacio. Esta libertad de tiempo y espacio realmente la introdujo Lope de Vega. Él presentó o propuso que se quebrantara las unidades dramáticas que el teatro clásico mantenía en sus obras, de modo que la obra o la historia podría durar más de un día, el escenario podría ser más de uno y podríamos tener varias historias, no solamente la historia principal de los protagonistas. Entonces Tirso de Molina aplica esta libertad y tenemos que algunas de sus historias tienen duración no solo de días, semanas, meses, sino que incluso años, y los espacios son muy variados. No se lleva a cabo la acción siempre en el mismo lugar, sino que ésta puede variar. También él da mucha importancia a la psicología de los personajes y me atrevería a decir que esto es lo más importante en su teatro, porque gracias a la importancia de la psicología, es decir, de cómo piensan los personajes, de cómo sienten, de cómo actúan y cómo interactúan con las otras personas, gracias a esto, él creó un arquetipo. Es el arquetipo de Don Juan. Creo que todos hemos escuchado o incluso empleado esta palabra, ¿verdad? A veces la usamos como un adjetivo para los chicos que son populares, que son bien parecidos, que tienen ciertas cualidades o características que sobresalen entre los demás jóvenes. Entonces, alguien, por ejemplo, que en el colegio es muy popular,
y que tiene muchas admiradoras, ¿verdad? Alguien puede decir, aquel chico, fulanito, es un Don Juan, porque también se considera que es una persona muy galante, muy atenta, ¿verdad? Creo que todos tenemos claro ese término de Don Juan. Pues bien, les comento que lo creó Tirso de Molina, con la pequeña diferencia que el Don Juan de Tirso de Molina tenía aparentemente todas estas características que le he mencionado, positivas, pero su interior o su trasfondo o su psicología era algo negativo. Utilizaba todos sus dones, digamos, o todas sus cualidades para cumplir con los caprichos que él quería, que él deseaba, sin importar las demás personas. Entonces, el Don Juan de Tirso de Molina, ese arquetipo, tenía más bien una aplicación negativa, porque en su obra El burlador de Sevilla, que es su obra más importante, es su obra cumbre, donde se presenta este arquetipo, el Don Juan es un libertino, es un vividor, no le interesa nada, apuesta, pelea y tiene una escala moral o una escala de valores no muy acertada. Entonces, este arquetipo para el siglo XVII, yo diría que lleva implícita una crítica social hacia la forma en que algunos hombres actuaban o se conducían. Además, recordemos que Tirso de Molina era un sacerdote o tenía una inclinación religiosa. Entonces, es innegable que en todas sus obras siempre iba a tratar de llevar un mensaje. Si alguna vez tiene la oportunidad de leer esta obra, El burlador de Sevilla, yo se la recomiendo porque puede dejar un gran mensaje. Y para quienes ya la conocen, pues que bueno, van a saber identificar algunas cosas que yo les estoy mencionando. Un paréntesis, porque creo que es algo importante. En el romanticismo, el autor José Zorrilla toma el arquetipo de Tirso de Molina, toma el arquetipo que él creó, Tirso de Molina, y lo lleva a su obra más importante también, que sería Don Juan Tenorio. Creo que todos la han escuchado mencionar, si no es que la han leído o la han estudiado, y entonces creo que eso es algo muy importante. Recalcar o resaltar que Tirso de Molina creó un arquetipo que incluso 2 siglos después vuelve a surgir en una obra muy importante dentro del romanticismo. Otra cosa muy importante es que potenció las situaciones cómicas. Ya se los mencionaba anteriormente porque él decía o él creía que la obra debía llegar a un gran número de personas y que la gente debía identificarse en algunas situaciones. Entonces el objetivo era ese, llegar al mayor número de personas posibles y que también él escribió obras de contenido bíblico o de temas históricos, ¿verdad? No solo se dedicó a obras cómicas o de cuestiones superficiales, sino que fue un poco más allá a temas históricos y más aún a temas bíblicos, de los cuales él estaba muy bien formado gracias a su inclinación religiosa. En los aspectos del teatro de Calderón de la Barca,
tenemos que él dedicó mucha atención a la música y a la escenografía. Potenció mucho la utilidad de esos dos aspectos y llegan a ser, digamos, un personaje más. No me dejarán mentir que la música en las escenas tiene mucho que ver. No es igual que yo esté viendo, por ejemplo, una película, aunque sea de terror, pero si yo le bajo el volumen, el impacto no es el mismo que escuchar la música o la melodía que acompaña a las imágenes. Entonces, Calderón de la Barca utilizó mucho la música para dar mayor relevancia a los personajes, a las escenas y aún la música transmite emociones o sentimientos en los espectadores. Calderón de la Barca sobresale mucho porque, además de escribir dramas y comedias, escribió autos sacramentales. Esos autos sacramentales son obras de teatro alegóricos que tienen una inclinación o una temática religiosa. Puedo complementarlo con el siguiente punto de que sus personajes muchas veces son símbolos de los problemas humanos que existen y los da a conocer de una forma muy creativa en sus obras, de una forma muy alegórica, y esto le va a quedar muy claro cuando usted lea El Gran Teatro del Mundo, que es un auto sacramental, y va a ver cómo hay actitudes que hasta el día de hoy, en el año 2020, todos tenemos. Lastimosamente, a veces son actitudes negativas y nosotros seguimos practicándolas. Entonces, uno de sus mayores logros son los autos sacramentales. Mucho tiempo después se siguen representando en los teatros de España autos sacramentales que él escribió, porque como le repito, son temas o son aspectos que pueden ser contemporáneos y no me dejarán mentir cuando lean la obra. Vamos a tener oportunidad de hablar algunas cosas al respecto y van a ver cómo es verdad que esos temas que él aborda, esas características y esas actitudes siguen ocurriendo en nuestros días. Además, él combinó lo culto y lo popular. Recordemos que el objetivo general del teatro barroco era captar el mayor número de personas que fuera posible y más aún personas de clase media o clase baja. Esto no quería decir que las obras iban a descuidar su escritura, su lenguaje, las buenas prácticas, etc. Al contrario, a través del teatro, de cierto modo, se iba a tratar de llevar un poco de cultura a esas personas. Y entonces por eso es que se da esa característica de combinar algo popular con algo culto. Y también se puede apreciar que en los personajes hay una lucha entre la razón y el sentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué motivo se da esa lucha? Bueno, porque
A veces mi cerebro me está diciendo que lo mejor es que yo haga determinada cosa, pero mis sentimientos que se representan en el corazón, aunque creo que no están ahí, pero así se representan, como que en el corazón están los sentimientos. Entonces mi cerebro me dice una cosa y mi corazón me dice otra. Y el 90% de las ocasiones no están de acuerdo por diferentes razones. Entonces, esa lucha constante se puede apreciar en las obras más importantes de Calderón de la Barca. Por ejemplo, en la que ustedes van a leer El Gran Teatro del Mundo y también en la obra La vida es sueño. Se aprecia muy bien este enfrentamiento entre la razón y el sentimiento, entre lo que yo debo hacer y lo que yo quiero hacer. ¿Quién gana al final? Bueno, pues hay que leer las obras para saber quién ganó, si la razón o el sentimiento. Y quiero dejarlos con un pequeño soliloquio de esta obra tan importante de Calderón de la Barca, La vida es sueño, donde su protagonista es Segismundo. De igual forma, le invito que cuando tenga un tiempo en las vacaciones de fin de año, pueda leer La vida es sueño. Es una obra muy cortita, se lee rápido, pero nos deja un gran mensaje, de verdad que sí. Nos deja una enseñanza que podemos aplicarla día a día y yo le invito a que pueda leerla. Aunque creo que la mayoría ya la ha leído porque son obras clásicas que siempre estudiamos en tercer ciclo, por ejemplo. Estoy segura que si no la han leído toda, algún fragmento tienen que haber leído. Así que los dejo con este video que está en YouTube. Ahí va a estar el link disponible por si quiere acceder directamente a él. Lo voy a dejar en la guía de clase. Y también le voy a dejar un link que es de la biblioteca virtual de Cervantes, porque hay muchos materiales sobre Pedro Calderón de la Barca y sobre algunas de sus obras que si a usted le llama la atención, tiene algún tiempo, puede revisarlo y son materiales que están libres, son de libre difusión. Así que los invito a que escuchen el soliloquio y posterior a eso nos quedamos en la sección de preguntas y respuestas. Ya sabe que yo estoy aquí en el chat pendiente para contestar cualquier inquietud que tenga y nos veremos en la próxima clase. Les deseo lo mejor, que tengan un buen día, una excelente semana y mucho ánimo para las clases que siguen. Es verdad. Pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición por si alguna vez soñamos. Y sí haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es, hasta despertar. Sueña el rey, que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte, que hay quien intente reinar
soñar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en sus riquezas, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que agravia y ofende, sueña el que afana y pretende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño y lo sueño.